Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Dice la palabra que solo Dios es digno de toda la honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Que así lo dice. Denle otro fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Sí, Señor, tú eres digno, Padre. Bien, sean todos bienvenidos a Casa de Oración Milpa Alta. También le damos la bienvenida a los que se estén conectando por redes sociales. Y pues vamos a los anuncios de esta tarde. ¿Hay alguien que por primera vez venga? Todos somos de casita, ¿verdad? Bueno, da gusto verlos a todos que están acá. Qué bueno. Bien, a todos los congregantes les informamos que el primer trimestre del Instituto Bíblico Nivel Intermedio dio inicio el 13 de enero del 2026 con las materias Fundamentos de la Alabanza y Adoración, el Orden de Dios, Epístolas Pastorales, los días martes, miércoles y los días viernes a las 9 de la noche. Las clases son totalmente gratuitas. Cualquier informe que requieran se pueden acercar conmigo, con el hermano Héctor, o bien también pueden llamar al número que aparece ahí en la pantalla. Y a todos los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico, se les hace llamado a cursar la Escuela del Discipulado Básico. Estas enseñanzas son por audios en medio de WhatsApp. Para mayores informes, acercarse con la hermana Pati Cuevas o comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio. Y a toda la iglesia se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Si tiene alguien el llamado de parte de Dios a estar de este grupo de oración, favor acercarse con la hermana Alma o con el hermano Héctor. Y por otra parte, si tiene alguna necesidad de oración, la intercesión, puede acercarse igual con la hermana Alma o también con el hermano Héctor. O puede también llamar al número que aparece ahí en el anuncio. También, hermanos, les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. A toda la iglesia les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguien requiere de algún sobre, favor de levantar la mano y mis hermanos se la harán llegar hasta su lugar. Y mientras tanto vamos abriendo nuestra Biblia ahí en Génesis 28, por favor. Génesis 28 para darle lectura a la palabra. Vamos a darle lectura al versículo, desde el versículo 28-20, dice: E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar que Dios sea agradándose de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por este tiempo, Señor, de diezmos y ofrendas, Señor. Y así como lo dice tu palabra, si nos dieres pan para comer y vestido para vestir, Señor, tú serás nuestro Dios y nuestro sustentador, y a ti daremos el diezmo y las ofrendas. Señor, hasta hoy hemos tenido el pan necesario y la vestimenta, Señor. Y sabemos que tú eres fiel y queremos también ser fiel, Señor, a tu palabra con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Padre. En nombre de Cristo, tu Hijo, te rogamos, te agrades, Señor, de la ofrenda, de los diezmos, no de la cantidad, sino de la disposición de cada corazón, Señor, para hacer este acto de obediencia. En nombre de Cristo, Señor, te damos gracias. Que así sea. Amén. Pueden pasar, hermanos. Bien, hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el ofrendero que está en la mesa de asistentes de pastores, por favor. Y hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Alma al finalizar el servicio, o bien también puede comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio.
Y el Ministerio de Misericordia, hermanos, agradece a todos los que han aportado alguna donación y seguimos haciendo el llamado para apoyar a la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Para mayores informes, acercarse con la hermana Blanca al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece también ahí en la pantalla. Recuerden, hermanos, que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpa Alta, en YouTube, Facebook, y no se les olvide dejar un like o un comentario. Y a toda la iglesia, hermanos, se nos recuerda que continuamos con la temporada de frío y les pedimos cuidarnos de este cambios de temperatura, ¿verdad? Que está constantemente, para que no nos lleguemos a enfermar. Si hay algún niño joven o un adulto que esté enfermito, también les recomendamos quedarse en casita hasta recuperarse, o en todo caso, si ya puede asistir, también usar cubrebocas para que no haya contagios aquí en la congregación. Bien, hermanos, vamos a orar, perdón. También les recordamos a toda la iglesia que este próximo 13 y 14 de febrero, hermanos, hay un campamento de matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay acá? A ver, levantemos la mano. ¿Cuántos matrimonios sabemos? Mira, resulta que todavía son solteros. Hermanos, el llamado es para nosotros los que estamos con nuestras parejas, nuestros esposos, esposas, para que asistamos a este campamento, hermanos. Están todos invitados. Dios está queriendo hablar a tu matrimonio, hermano. Acércate, escucha la voz de Dios y haz caso a lo que te está diciendo, porque seguramente Él sabe que hay cosas que necesita trabajar en nuestros matrimonios. Entonces, hermanos, este 13 y 14 de febrero va a haber este campamento en Cuernavaca, Morelos. Y para mayores informes se puede acercar con mi hermana Alma, por favor, y ya ella le dará los informes de todo lo que es este campamento. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios precisamente por este campamento, y también vamos a ver si hay hermanos que aquí tienen alguna necesidad de oración. Puede levantar la mano con toda confianza. Bueno, gracias. Se acercan ahí, mi hermana Alma. ¿Puede orar por mi hermana, por favor? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, y pues también vamos a darle gracias a Dios porque parece que todos estamos sin necesidad alguna. Y bueno, que no ponga esa necesidad en nuestro corazón. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta tarde por el tiempo, Señor, que nos permite estar acá reunidos. No es porque nos hayamos querido, Señor, es por tu gracia, Señor, que estamos acá en este tiempo, Padre. Gracias. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, te rogamos por aquellos que tienen alguna necesidad, Señor. Conoce la necesidad de mi hermana Petra. Señor, ayúdala, Señor, en su necesidad que ella tenga, Padre. Tú conoces los corazones también de los que estamos y de los que escucharán este mensaje. Y sabes, Señor, qué es lo que necesitamos, Padre. Que esta palabra que, Señor, en esta tarde traes a través del hermano Jorge, Padre, sea de grande bendición para la congregación, para los que escuchen este mensaje. Usa a mi hermano, Señor. Que tu Santo Espíritu sea en él y que esa palabra, Señor, sea de grande edificación. Padre, también oramos por los matrimonios, Señor, por todos los matrimonios de esta congregación y los que tú pongas, Señor, para este campamento de este 13 y 14 de febrero, Señor, que seas hablándonos grandemente, Padre, para restaurar, para que esos matrimonios, Señor, sean levantados, Señor, y sobre todo, Padre, que ellos abran su corazón para que tú habites en medio de ellos. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo con nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre, que en este tiempo seas esa palabra, Señor, sembrado en estos corazones que escuchen este mensaje, y en tus tiempos que son perfectos, Señor, den el fruto que tú esperas de nosotros, Señor. Que también tengamos un corazón dispuesto para que ese mensaje sea plantado, Señor, y podamos darte una respuesta de lo que tú nos hablarás en esta tarde. En nombre de Cristo, tu Hijo, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jóvenes, no sé qué tengo con ustedes. Pero los jovencitos de 18, menos de 18, pueden pasar a su aula de enseñanza, y los que ya somos mayores, estos de 18, pues nos quedamos acá a escuchar la palabra.
Gracias, hermano Héctor, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque dispone nuestro corazón para adorarle y también para hacer una buena tierra, dispuestos a escuchar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pues sean bienvenidos aquí a Casa de Oración Milpalta, en nombre de nuestros pastores Raúl y Pati, que están en Cuernavaca. Y pues vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy. Estamos en la serie La Iglesia y el Reino de Dios. Y el tema de hoy es Jesús y el adulterio. Si me gustan acompañar al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 27. Mateo 5, 27. Recuerden que estamos en el contexto del Sermón del Monte y 2 mensajes atrás el Señor nos habló que Él vino a darle plenitud a la ley. Entonces dice en el versículo 27, Mateo 5, 27, dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice el versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Me voy a permitir leerles también en traducción lenguaje actual esta porción que acabamos de leer y vamos reflexionando sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en traducción lenguaje actual, en el versículo 27 dice: Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Mis hermanos, cada mensaje tiene un propósito y el propósito de este mensaje es exhortar a la iglesia en reconocer que Cristo vino a darle el significado adecuado a cada parte de la ley de Dios. Él la vino a poner por obra y como sus hijos nos invita a hacerlo de la misma manera. En esta ocasión, en meditar acerca de cómo mantenernos en santidad al no adulterar, en no ser infieles e idólatras, ni siquiera en lo oculto, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, nuestros anhelos o nuestras intenciones. Entonces, examinemos nuestro corazón, ¿verdad? Para escuchar esta enseñanza a la luz de la palabra. Y bueno, hoy quiero comenzar diciendo que después de la caída de Adán y Eva, Satanás comenzó una serie de engaños para hacer que el ser humano se siguiera deslizando. A Adán y Eva los hizo caer con el pecado del orgullo, mis hermanos. Con que Dios os ha dicho que no coman del árbol, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. Digo, lo que pasa es que él sabe que van a ser igual que él, y allí se envanecieron. Eso sucedió, ¿verdad? En el Edén. Bueno, Satanás ha ido arguyendo más y más engaños cada vez para que el hombre se justifique a sí mismo y siga caminos de muerte. Por eso nuestro Señor nos indica ahí en el capítulo 8 del evangelista Juan
que Satanás es homicida desde el principio y es el padre de la mentira. Asimismo, el ser humano, al preservar o normalizar muchos actos inmorales, ha creado una fuente de desviación del cual el enemigo es el príncipe, el mundo, mis hermanos. Pero también el mismo ser humano, cuando no ama a Dios, cuando se deja llevar por sus propios pensamientos, deseos y acciones pecaminosas, provoca que se multiplique la maldad. Pablo le decía a los corintios, ahí en 2 de Corintios 11:3, 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso, mis hermanos, Dios envió a promulgar la ley. Ante tanto engaño de Satanás, Dios envió a su siervo Moisés a promulgar la ley. Dios se la dio al mismo Moisés cuando él se apartó para orar, ¿verdad? En el monte Sinaí. Y la ley pues tiene la función de ayudar a que su pueblo escogido no se corrompiera con las costumbres de este mundo o con los deseos de su propia carne. Por eso es tan importante, los que son papás, ministrar la palabra. Miren, la semilla, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Así es que cuando tú como papá siembras la semilla en tus hijos, estás sembrando una semilla que no perece, y esa semilla va a dar fruto. Y así no se van a dejar llevar nuestros hijos por su propia carne. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Al sembrar la semilla, al ser buena tierra para recibirla y creerla, amar la palabra de Dios, ha dado fruto en cada uno de nosotros. Para que no estemos pensando, ¿verdad?, nada más en los deseos egoístas de nuestra carne. Bueno, dentro de la ley y como parte de su orden supremo, Él establece que no debemos cometer adulterio. ¿Pero por qué?, se preguntarán algunos. Justamente para no corrompernos, para que no se multiplique la maldad. Recordemos que Cristo vino para llenar de plenitud la ley, para cumplirla y para poner el ejemplo de que sí es posible estar en santidad. Por amor a Dios, primeramente, por amor al Padre, ¿verdad? Y también por amor a nuestro prójimo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo nuestro Señor ahí en Juan 14, versículo 15, ¿verdad? Cristo nos muestra cómo poner por obra la ley, que aún está vigente, no solo en apariencia, sino desde nuestro mismo corazón, cómo al cuidar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras acciones y también nuestras intenciones, en cada decisión que tomemos día a día. Tenemos que ser intencionales para amarlo, para amar a Dios, para guardar sus mandamientos, y de esa manera podremos amar a nuestro prójimo. Y justamente para ello, ahora, ¿verdad?, somos templo de su Espíritu. Dile al que tienes allá a tu derecha o a tu izquierda, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, ¿verdad?, y nos motiva para caminar por el camino angosto que conduce a la vida eterna, y no por el camino amplio y espacioso, ese camino cómodo que justifica nuestros actos, pero que nos conduce, ese camino amplio y cómodo, ¿saben qué?, nos conduce a la condenación. Así que les pido que estén muy atentos,
a lo que el Señor nos quiere instruir el día de hoy, ¿verdad? Aprovechemos bien el tiempo, ya que sabemos que los días son malos y necesitamos, ¿verdad?, el poder de Dios para pasar, ¿verdad?, por el medio de las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues vamos a empezar. Como punto número 1, no cometerás adulterio. Y el versículo 27 de Mateo 5 dice así, nuestro Señor exponiendo en el Sermón del Monte: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Nuestro Señor comienza esta porción enunciando el 7º mandamiento de la ley de Dios, mencionada en Éxodo capítulo 20, versículo 14, y también en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Tal cual, así dice ese mandamiento de la ley: no cometerás adulterio. La mayoría de los escribas y los fariseos, que eran maestros de la ley, es decir, la enseñaban, mis hermanos, decían que ellos no eran esclavos del pecado, pero muchos de ellos llevaban una vida religiosa, de apariencia, pues eran como sepulcros blanqueados que por dentro maquinaban mucha maldad. El día de hoy también hay personas que viven en la apariencia, pero no examinan las intenciones de su corazón. Lo bueno es que eso pasaba en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero aquí en mi parte no sucede. El adulterio es la relación sexual voluntaria, es decir, es un acuerdo, es una decisión entre dos personas, una de las cuales está casada y otra que no es su cónyuge, constituyendo una infidelidad conyugal y una grave violación al compromiso matrimonial. El adulterio implica infidelidad, deslealtad y ruptura de la confianza desde los pasos previos al acto en sí. Se define también como un trato carnal ilícito, desleal y desordenado entre dos personas donde al menos una está casada. El adulterio históricamente tiene consecuencias legales como la petición del divorcio, pero tiene aún más consecuencias espirituales que en ocasiones pueden afectar a muchas personas, además de las que cometen el acto. Consecuencias que pueden ser incluso duraderas o permanentes. Adulterar proviene del griego moigeo, que a su vez viene también del hebreo nahaf, que ambas palabras significan apostatar. Apostatar, hermanos, es volverse a lo malo, mirar atrás o derribar. Fíjense lo que significa, ¿eh? Pero también significa falsificar, desvirtuar, corromper, pervertir, depravar, degenerar, alterar, viciar o empeorar la composición de algo, en este caso del matrimonio. ¿Cómo se altera esta composición? Generalmente añadiendo elementos de menor calidad para obtener un beneficio engañoso, temporal y fraudulento, y que no tiene efectos benéficos duraderos. Así que, como podemos entender, el adulterio echa a perder el matrimonio, el cual es un pacto de servicio y de amor mutuo que se sostiene por la fidelidad
la lealtad y el compromiso mutuo. De hecho, eso se comienza a construir desde el noviazgo, desde la amistad y desde que nos rendimos cada uno a Dios. El adulterio desvirtúa, corrompe y degenera el matrimonio, empeorando su composición, pervirtiendo el propósito glorioso de Dios en el matrimonio. ¿Cómo? Añadiendo muchas veces elementos, amantes adúlteros, que son desleales, mentirosos, llenos de maldad, sin compromiso, sin intención de bendecir ni de glorificar a Dios. Es como si su propósito fuera totalmente contrario, de hecho lo es, al que Dios tiene para el mismo matrimonio. Tanto el adulterio como la fornicación son actos de perversión, que es la acción de corromper, desviar o depravar la función correcta de algo para lo que fue creado. Implica corrupción del alma, maldad o un deseo desordenado o vicio descontrolado, lo cual manifiesta una falta de dominio propio y aborrecer lo bueno. Miren, el pueblo de Israel y los maestros de la ley conocían que ninguno de estos actos llevaban hacia el bien. Dios mismo se los había indicado a Moisés a través del libro de Levítico. Vamos por favor al capítulo 18 del libro de Levítico. Y miren, se los voy a compartir en la versión Palabra de Dios para Todos, Levítico 18. Y si me gustan, seguir con sus Biblias. Versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes. Mis hermanos, ¿se acuerdan de dónde nos sacó el Señor? Estábamos en el mundo, éramos hijos de ira, estábamos en Egipto. Dice el Señor, no sigan ustedes las costumbres antiguas, las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Esto me hizo recordar la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba estudiando esta enseñanza. Dice el Señor ahí en Juan capítulo 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Porque nosotros estamos en este mundo, mis hermanos, pero ya no somos de este mundo. Por eso Dios, a través de esta instrucción, nos pide, ya no sigas las costumbres de lo que hacías antes, de Egipto, ni sigas las costumbres de lo que estás viendo ahorita, de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Versículo 4, cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. Amén. Pues yo, el Señor su Dios, se los he dicho. Versículo 5, lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con tu mamá. Ella es tu mamá, así que no tengas relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu papá teniendo tú relaciones sexuales con la mujer que él se case. No tengas relaciones sexuales con tu propia hermana. No importa si solo es hija de tu papá o solo es hija de tu mamá, ni si nació en tu hogar o en otro. Versículo 10.
No traigas deshonra sobre ti teniendo relaciones sexuales con tu nieta, no importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu madrastra, porque al ser hija de tu papá es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu papá, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu mamá, porque ella es pariente cercana de tu mamá. No deshonres a tu tío teniendo tus relaciones sexuales con su esposa, porque ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermano teniendo tus relaciones sexuales con su esposa. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con su hija. No te cases ni tengas relaciones sexuales con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos y hacer eso es una perversión. Mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas relaciones con su hermana. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstruación, pues está impura. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. Versículo 22. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal, porque eso es una perversión. No te contamines por hacer alguna de estas cosas. Estoy echando a las naciones de su tierra y entregándola a ustedes, porque ellas se han contaminado al hacer todas estas cosas. Los voy a castigar a ellos, porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Mis hermanos, la tierra no se corrompe sola. ¿Ya escuchamos este versículo? Se corrompe por las acciones del ser humano. ¿Y qué dice que va a ser la misma tierra? Cuando Cristo venga, los va a vomitar a esta gente. Pero en cuanto a ustedes, israelitas, o los migrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mis mandamientos y no cometan ninguno de estos actos perversos. Porque la gente que vivía antes de ustedes, en esa tierra, cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con estas naciones que vivían ahí antes de ustedes por haberla corrompido. Mis hermanos, quiero que sepan que Dios es tan cuidadoso e intencional con el matrimonio que ha reservado el amor eros única y exclusivamente para el vínculo matrimonial. El amor erótico no es para satisfacer nuestros deseos de forma desordenada. Pero Satanás muchas veces nos puede llegar a susurrar. Por favor, ¿qué tiene de malo? Solo es una vez. Qué pregunta, ¿verdad? De Satanás. Miren, Dios mismo puso el deseo sexual en cada uno de nosotros. Pero lo hizo para la recreación y la unión del vínculo matrimonial, no para satisfacernos de forma egoísta y desordenada. No es para usar a otros como objeto de deseo o placer. Justamente eso es maldad. Dile al que tienes allá a tu lado, tú no eres un objeto. Díselo. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios y mereces ser amado de forma correcta. Por eso su palabra dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Síganme con sus Biblias, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Versículos 1 y 2 dice:
ahora les hablaré, dice Pablo aquí escribiendo a los Corintios, ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. Y fíjense cómo lo expresa esta versión. Estoy de acuerdo con quienes dicen que es bueno que un hombre no abuse de las mujeres para su propio placer egoísta. Ahí está, ¿verdad? Como si fueran un objeto. Pero yo les digo, para evitar el pecado sexual, es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Ayer estaba platicando con mis hijos y hablábamos un poquito de este tema, ¿no? Y yo les decía, ¿ustedes creen que los adúlteros o los que se meten con prostitutas se ponen a orar por la mujer que van a poseer antes de poseerla? No, ¿verdad? Porque si lo hicieran, de inmediato el Espíritu dice, no la toques, no estás en el orden. O sea, solo es impulso, mis hermanos. Solo es deseo, no es amor. Pero ya que acabaron, ¿ustedes creen que ya que acabaron? Dice el adúltero, oye, espérame, antes de que te vayas, déjame orar por ti. Nunca van a ver amor en un adúltero, en una adúltera, nunca lo van a ver. Mis hermanos, el Señor ama el vínculo matrimonial tal como Él lo diseñó. Por eso se proyecta la voluntad de Dios en el matrimonio. Así como Cristo vino a dar su vida por la iglesia, es lo que nos pide a nosotros los varones, a que demos nuestra vida por nuestra esposa. Y que la esposa, como la iglesia, sea pura, sin mancha, sepa esperar a su novio eterno. El diseño original del matrimonio es un ministerio de amor y de servicio. Satanás no ama ese vínculo, ¿eh? De hecho, engaña, prepara a muchos para que no lleguen puros al matrimonio. Satanás odia el matrimonio cuando es real. Por eso busca destruirlo con muchas artimañas para que no se dé. Por eso busca engañar a muchos que se justifican a sí mismos, diciendo que muchas cosas en el mundo, como juntarse, fornicar antes del matrimonio, tener múltiples parejas, etcétera, o muchas costumbres que la moral social o cultural aceptan, no son malas. La palabra de Dios dice en Génesis, capítulo 2, versículo 24, Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Palabra de Dios para Todos dice así: por esta razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Este versículo ya lo hemos escuchado, pero cuando lo meditamos, mis hermanos, a la luz de la palabra, a la luz de la voluntad de Dios en oración, viene un significado hermoso para el matrimonio. Ser una sola carne o un solo ser no quiere decir que los dos van a andar ahí como pegaditos, como siameses, ¿verdad? No. De hecho, ¿saben cuándo se manifiesta más el amor entre dos personas? En un matrimonio, ¿saben cuándo se manifiesta más el amor? Cuando están lejos uno del otro. Se nota. El amor se nota, mis hermanos. Nosotros aquí lo notamos. Notamos cuando el esposo ama a la esposa. Lo notamos cuando están separados. Y notamos el respeto de la esposa por el esposo, aún estando separados. Esa sola carne o ese solo ser ante Dios, mis hermanos, tiene un nombre. Ese nombre es hermoso, se llama familia. Cuando tienen la humildad de unir su vida en matrimonio ante Dios, Dios los mira como un solo ser.
y les llama así, familia, aun cuando no tengan hijos, mis hermanos. Los que se unen, ¿verdad?, en matrimonio y tienen esa humildad de unirse de esta manera, no en juntarse, es decir, los que aman estar en el orden de Dios, Él los protege y los mira como uno, como una familia. Si tienes ahí a tu esposo o a tu esposa al lado, dile, somos una familia. Si eres soltero y tienes ese anhelo, dile al Señor, yo quiero estar en orden y tener una familia bendecida por ti. Díselo con fe, ¿lo crees? Pues díselo a Dios, yo quiero tener una familia bendecida por ti. Voy a estar en el orden. Vamos a hacer una ilustración bíblica de este punto, mis amigos. Los que no obedecen esta ordenanza, siempre, diga siempre, mi hermano, siempre enfrentarán las consecuencias de sus actos de perversidad. Algunos las enfrentarán de inmediato, otros a mediano plazo, otros a largo plazo, pero de donde no nos vamos a librar es del juicio. Miren, ahí tenemos a David con Betsabé. Si usted quiere ver completa la historia de lo que les voy a comentar, mis hermanos, está en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 5. Cuando David debía estar al frente de batalla, así como un cristiano debe estar siempre, mis hermanos, a través de la oración, de la lectura y meditación de la palabra, él, David, se asomó y vio lo que no debía. Vio lo que no debía ver. Deseó a quien no debía desear. Y eso que era un hombre casado ya, con hijos. Adulteró con una mujer casada, pero primeramente aquí, mis hermanos. La vio a lo lejos y dijo, está guapa. Aquí empezó su pensamiento, aquí empezó su adulterio. Siendo él también casado y siendo rey, se sintió con el poder de cometer adulterio. Así como, pues yo puedo, solo por ser el rey, ¿no? Pero ¿saben qué? Nada de eso lo podía justificar ante Dios. Después trató incluso de engañar a Urías para cubrir su pecado y el embarazo de Betsabé. Incluso alcoholizó a Urías y al final terminó con la vida de Urías. Es decir, lo asesinó al ordenar que lo pusieran al frente de batalla, en lo más recio de la batalla, y ordenando que lo abandonara. O sea, también traición, mis hermanos. Eso provocó que el hijo que tuvo David con Betsabé muriera. Y luego que uno de los hijos de David, al ver que su papá había cometido ese pecado, abusara también ese hijo de una de las hijas de David. Lo que a su vez generó que otro de sus hijos se levantara en contra de David y lo persiguiera hasta casi terminar con su vida. Pero lo que sucedió fue que al final ese hijo que se levantó, que se sublevó, terminó muerto. ¿Cuántas consecuencias generó esa raíz profunda de amargura por un plato de lentejas de David? Por un momento de placer y autosatisfacción. Afortunadamente él se arrepintió, David se arrepintió. Ahí está escrito en el Salmo 51, ¿verdad? Y Dios lo perdonó, pero no le quitó las consecuencias, mis hermanos. Dios es justo. Otro ejemplo de maldad de esta naturaleza es justamente el de Amnón con su media hermana Tamar, ambos hijos de David, de dos mujeres diferentes. Si también usted quiere profundizar, meditar en esta historia, está en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 1 hasta el 22.
No la voy a leer, pero vamos a repasar qué sucedió. Amnón, como parte del pueblo de Israel, y como leímos en el libro de Levítico, sabía que no debía fornicar con su propia hermana. Pero él, diciéndoselo a Jonadab, Jonadab era su propio primo, hijo de Simea. Simea era hermano de David. Jonadab era un amigo, miren, amigo astuto. Así como la serpiente, ¿verdad? Así como Satanás. ¿Saben qué hizo Jonadab? Arguyó y le dio un plan a Amnón para que abusara de Tamar. Amnón estaba atormentado, deseando a su hermana cuando no debía desearla. Pero aquel lo envaneció. Pues, tú eres hijo de un rey. ¿Por qué te andas enflacando tanto? Y él le suelta su sentir de su corazón. Por eso es que debemos ser sabios para saber qué hablamos, mis hermanos. Y se suelta el deseo a Amnón y Jonadab, no, pues, ahí te va un plan, mira, así le puedes hacer. Y Amnón lo llevó a cabo. Mis hermanos, Amnón supuestamente amaba a su hermana a tal grado que enfermaba por ella, pero en realidad tenía un deseo desordenado por ella, ya que después de abusarla y ella en llanto pedirle que mejor se casara, la aborreció, la despreció y la expulsó de su casa. Muchos adúlteros hacen eso. La aborreció más de lo que fingió amarla. Era un engaño. Lo cual provocó una ira en Absalón, el hermano de Tamar, quien elevaría su ira hacia su propio padre, hacia David, al ver que por su propia culpa no hizo nada por disciplinar a Amnón. Amnón es el claro ejemplo del comportamiento fornicario, obsesivo, egoísta y destructor. Sin duda, el fornicario es un ser engañoso y lleno de intenciones de maldad, que muchas veces finge amor, pero solo quiere su propia satisfacción. ¿Saben por qué debemos llenarnos? Les hablo a los solteros y a las solteras. ¿Saben por qué debemos? Y todos aquellos que están pidiendo por una ayuda idónea, ¿no? O un varón temeroso de Dios. ¿Saben por qué debemos llenarnos del Espíritu Santo? Porque entonces vamos a tener los ojos bien abiertos. Vamos a ser como atalayas. Vamos a discernir las intenciones de quienes se nos acercan. Y entonces ya no nos vamos a dejar engañar por el engaño de nuestra propia carne. Porque el adulterio no lo comete una sola persona, lo cometen dos. Y miren, este comportamiento fornicario es tan destructivo que afecta profundamente a muchos. Yo sé que hay mujeres que han sido lastimadas severamente por este comportamiento, que rige el carácter de muchos hombres del mundo. Comportamiento lascivo, morboso, que no busca honrar y respetar a las mujeres. Solo busca poseerlas e incluso vejarlas como si fueran objetos que se usan y se desechan. También la mujer se puede dejar engañar porque se siente deseada, pero a veces se deja llevar por ese engaño de su propia carne. No alcanza a ver que solo va a ser usada y desechada. Se estén dejando engañar por su propia carne. También hay hombres que en su falta de dominio han llegado a abusar de sus propias hijas o de alguien en su familia cercana. Esto es maldad y Dios lo aborrece, mis hermanos. Es adulterio y fornicación. Miren, si alguien aquí no se ha arrepentido de algo que ha cometido, bueno, este es el momento para hacerlo. Dios nos está hablando, mis hermanos.
Dios nos está llamando al arrepentimiento a todos. Esta es una firme advertencia. Y miren, David cosechó en su propio hijo la semilla de lo que él había sembrado con su adulterio con Betsabé. Y por eso no tenía autoridad para disciplinar a su hijo. Satanás sabe que cuando algún niño es afectado a través de sus propios parientes con este pecado, siembra una semilla que cuando crece ese niño, esa semilla se vuelve, gracias hermano, esa semilla se vuelve maldad en el corazón de ese niño o de esa niña. Empiezan a volverse pues instrumentos del enemigo. Y por eso cuando ellos crecen, pueden tener comportamientos sensuales que ya no cuestionan, les parecen naturales. Se vuelven niños o niñas sensuales que incitan al pecado a otros. O también por el desánimo, porque estos niños abusados llegan a sentir desánimo y se vuelven como objetos. Ellos creen que no tienen valor y muchos abusan aún más de ellos, usándolos para satisfacción de gente enferma de pecado y de maldad. Esto obviamente es totalmente satánico. Pero ¿saben? Dios es capaz de escuchar el clamor del necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues entonces vamos a aplicar este primer punto a nuestra vida. Aplicación a nuestra vida. Estoy consciente que la ordenanza de Dios sobre no cometer adulterio y fornicación es para mi protección. La de mi matrimonio, si estoy casado, o la de mi futura esposa o futuro esposo, si estoy soltero, así como para protección de su amada iglesia y hasta para la del mundo. Tanto amó Dios al mundo. Por eso es que nos pide y nos da este mandamiento. Y espero que esté haciendo vibrar tu corazón, mi hermano. Punto número 2. La plenitud de la ley para no adulterar desde nuestro corazón. Mateo 5:28. La plenitud de la ley para no adulterar desde nuestro corazón. Dice el Señor en Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo profundiza en la ordenanza de la ley. ¿Y saben qué vino a hacer? A llenarla de plenitud, al enseñar que el pecado del adulterio comienza en las mismas intenciones del corazón. Ahí empieza. Si ahí empieza, entonces con la ayuda de Dios podemos detenerla. Podemos confesar nuestro pecado, límpiame de toda maldad. Las intenciones de nuestro corazón son nuestros pensamientos y deseos más profundos. Al mirar a alguien con lujuria, al codiciar de forma desordenada, no solo en la acción física. Y miren, muchos fariseos decían que no habían cometido el acto en sí del adulterio, pero en sus pensamientos ya lo hacían. Por eso Cristo profundiza y les hace ver su pecado. Y mis hermanos, su voz es tan potente que resuena desde la eternidad, que también nos lo está haciendo ver a nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues examina tu corazón ante Dios a través de esta verdad. Si reconoces tu falta, pídele perdón. Hoy tienes esa oportunidad. Límpiame, Señor. Límpiame más y más de mi maldad, decía David ahí en el Salmo 51. Y el profeta Jeremías le decía,
Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Miren, muchos podemos reconocer que los días son malos, ya que el mundo está lleno de justificativas para hacer la maldad. Y ya muchos ni se dan cuenta. Ya muchos ni se dan cuenta. Les parece normal o natural hacer ciertas cosas que Dios aborrece. Ese justamente es el sistema del mundo, mis hermanos. Disfrazar lo malo de bueno y tachar a lo bueno de malo. Pero quien realmente busca a Dios, a quien ama al Señor, Él, Dios, a través de su Espíritu, le da discernimiento. O sea, Él mismo nos advierte, por ahí no. Nos llena de sabiduría para detectar los engaños de nuestra propia carne, primeramente, pero también de lo que hay en el mundo y de los dardos destructivos e incendiarios de Satanás. Actualmente, en el mundo hay mucho erotismo, que nada tiene que ver con el amor eros, mis hermanos. Con mucha facilidad se puede acceder a contenido fornicario o pornográfico. Muchas mujeres pueden exhibirse de forma sensual y engañosa en múltiples plataformas y ya no identifican que esa sensualidad desordenada es provocación a la fornicación, al adulterio. Ya no identifican que es maldad y hacen pecar a muchos. Incluso algunas le sacan provecho a su maldad. Algunas de ellas se han vuelto millonarias vendiendo lo que denominan contenido, pero que incita a la fornicación de muchos. ¿Qué gran precio van a pagar en el juicio por esas acciones si no se arrepienten esas mujeres? El mundo promueve este comportamiento sensual y de exhibicionismo en las mujeres, justamente por el comportamiento de hombres fornicarios. Esos que no se cansan de ver más, de querer ver más, de según ellos poseer más, pero no poseen nada ni a nadie. No se poseen ni a sí mismos, son esclavos. Miren, el hombre que no ama a Dios, o que está esclavo de este pecado, que está en debilidad, cae en este engaño y se esclaviza más y más. Incluso hay hombres y mujeres que ya no ven malo vestirse de forma muy ajustada, por ejemplo, en los gimnasios, en fotos para las redes sociales. Mujeres mostrando escotes profundos, ropa muy ajustada y hasta en poses sugestivas y sugerentes. Bueno, pero cuando vienen a la iglesia no, ahí ya tapadas, ¿no? ¿Sí saben que la ropa sí da un mensaje? Sí. Las mujeres lo saben, por supuesto. Saben que cuando la misma mujer se respeta, pues el hombre va a ser cuidadoso para expresar sus intenciones. Pero cuando hay un escote profundo, una ropa provocativa, ¿qué tipo de hombre se va a acercar? El que tiene intenciones, pero de maldad. Pero cuando suceden estas cosas no hay prudencia, porque la maldad se ha multiplicado desde sus propios corazones. No hay amor a Dios en estas acciones para guardar sus mandamientos, y no hay amor al prójimo. Ahora sí que, como dijo Caín, ¿verdad? Cuando el Señor le cuestionó de por qué mató a Abel, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero sí nos va a cuestionar el Señor por estas acciones. Cuando nuestro Señor dice cualquiera que mira, mirar del griego blepo se refiere a posar la mirada fijamente, o sea, no accidentalmente, ¿me explico? Pero también significa guardar una imagen en nuestro interior. Esa es la intención de mirar,
de esta manera a una mujer o a un hombre. Y hoy con las redes sociales, puede que la otra persona incluso ni lo sepa. De hecho, muchas mujeres dicen, pues yo subo estas fotos para mí. Ay, ajá, ¿y entonces por qué están publicadas? Pero ¿sí perciben que esto es un engaño de la carne, del mundo y de Satanás? Ahora bien, codiciar viene del griego epithumeo, que significa poner el corazón o anhelar o desear algo como si se pudiese poseer. Entonces, cuando alguien posa su mirada, guarda esa imagen de una persona que no es su esposa o su esposo, con el anhelo de poseerla o poseerlo, ¿ya cometió qué? Adulterio con esa persona. Así dice la palabra, ¿verdad? Así dice nuestro Señor en Mateo 5:28. Pero mis hermanos, el engaño es sutil y muchas veces comienza de maneras que no queremos reconocer. ¿Saben por qué? Por la dureza de nuestro corazón. El hombre es muy visual y en ocasiones comienza a deslizarse en este pecado viendo fotos o videos de alguien en las redes sociales. Ahora sí que una foto ahí en Facebook, un videito en YouTube, ¿no? Un estado ahí en WhatsApp, etc. Ahí empezamos. En cambio, la mujer es más emocional. Se engaña a través de este pecado cuando fantasea con alguien que no es su esposo y que aparentemente le habla bonito. La saluda por mensaje o la adula. Pero en el fondo tiene intenciones de maldad. Por eso las mujeres deben tener cuidado si a alguien que no es su esposo les habla bonito. O de quien se les acerca cuando en su matrimonio están en medio de una dificultad. Aguas ahí, hermanos. Ahí está la mayor prueba. En el mundo, muchos que tienen naturaleza fornicaria promueven que tengas un comportamiento sensual. ¿Qué te parece estas fotos? Buenísimas, súbelas. O que tengas un ganado de gente, ¿no? O seguidores que te adulan o que aprueban esa forma externa de tu comportamiento, pero que por dentro estos aduladores están llenos de maldad. Pero por este comportamiento, muchas dicen, yo no le hago mal a nadie. Cristo eleva la condición de la ley, que se refería al acto en sí del adulterio, y lo lleva a la fuente de lo que genera ese pecado, la condición de nuestro corazón. Sin duda el Señor nos está redarguyendo. En el corazón, mis hermanos, radican nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras intenciones más profundas. Es decir, el corazón es el centro de nuestra voluntad, o bien lo que nos motiva. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, dice el Señor. Y cuando hay maldad en nuestro corazón, ¿qué creen? De ahí salen los adulterios y las fornicaciones. Miren lo que dice Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón, dice, de hecho esa porción se denomina lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Dónde comenzó el acto entre dos personas adúlteras? Acá y acá, en el corazón. Ahí empezó. Le diste cabida a los mensajes, le diste cabida a las llamadas, le diste cabida al engaño,
le diste cabida a muchas cosas, a la infidelidad, a la deslealtad. Dios quiere que tanto el hombre y la mujer casados guarden su matrimonio, ya que Dios pone un especial cuidado y bendiciones en el matrimonio cuando por amor primeramente a Dios, ambos se guardan en santidad. El autor de Hebreos nos recuerda que el lecho matrimonial debe ser sin mancilla. El lecho matrimonial, mis hermanos, no es en sí la cama, ya que recordemos, el matrimonio es son una sola carne. Así que justamente tú como esposa eres ese lecho en el cual reposará tu marido. Y tú, marido, eres ese lecho en el cual reposará tu esposa. Por eso, ambos se deben guardar en santidad, uno para el otro, desde sus pensamientos, deseos e intenciones, hasta su propia persona. Miren cómo lo expresa esta versión. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Hebreos 13, 14. Síganme con sus Biblias. Lo leo en Palabra de Dios para Todos. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Repitan, por favor, mis hermanos. Dios castigará a quienes cometen adulterio. Hebreos 13, 14, para meditarlo. También para los solteros, los que están solteros, ¿verdad? ¿Sabes? Si estás guardando tu misma persona en fidelidad a Dios, estás respetando tu lecho matrimonial futuro. Y eso le agrada a Dios. Recordemos que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Y está atento a lo que cada uno piensa, siente y hace. Por eso, Él nos pide que nos deleitemos en guardar sus mandamientos y disfrutar del favor que hemos encontrado a través de nuestra esposa o nuestro esposo. Eso nos alejará de cometer este pecado. Lo dice en el libro de Proverbios, ¿verdad? Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 15. Proverbios 5, 15. También se los leo en versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Escuchen, mis hermanos, lo que dice en esta versión Palabra de Dios para Todos. Bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. Eso se refiere a la fidelidad. Bebe solo el agua de tu propia fuente. Y a su vez, para que no estés tomando de otro lado, pero además para que al ser fiel no empujes al adulterio a tu esposa o a tu esposo y entonces se derrame el agua de tu fuente. Eso es lo que está diciendo este versículo. Versículo 16 dice: no te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu hogar. ¿Te queda claro que si eres adúltero, puede que llegues a tener hijos que van a estar fuera de tu hogar? Eso dice este versículo. Versículo 17: no tengas hijos que otros van a criar. Escucha bien, varón, escucha bien, mujer. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Que encuentres alegría junto a la mujer de tu juventud. Disfruta a la mujer con la que te casaste de joven. Hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. Si no estoy lleno del amor de Dios, esto no va a suceder. Pero si yo estoy lleno del amor de Dios, no importa que yo la vea envejecer, pues también me va a ver envejecer a mí y me voy a poder
Aquí dice, voy a poder apasionarme para siempre de mi esposa, de mi esposo. Pero si no estoy lleno del amor de Dios, no, ya se puso gordo, ya se puso feo, ¿verdad? Lo voy a despreciar, la voy a despreciar. Versículo 20, ¿por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué abrazar el seno de la extraña? Es carne, mis hermanos. Espero que lo reflexionen. Versículo 21. El Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por dónde anda. El perverso quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sogas que lo atrapan. Su falta de disciplina lo llevará a la muerte. Su insensatez acabará con él y con su descendencia. ¿Pero qué disciplina, mi hermano? Pues la del Señor, ¿verdad? Pero hay quien, no, mejor al IPCO no. No, mejor el plan de lectura, al ratito. La disciplina del Señor, recuerden que Él nos dice que su yugo es blando, no como el pecado, y ligera su carga, no como el pecado. Por eso debemos sujetarnos, ¿verdad?, a la disciplina de Dios, por amor a Él y a nuestro prójimo, por amor a nuestra esposa o nuestro esposo. Y de esta manera seremos fieles, realmente fieles, no de apariencia, leales, comprometidos, íntegros. Así, mira, el Señor te va a partir a la mitad. No, sí, por dentro y por fuera, íntegro, ¿verdad? Ante Dios. Y Dios se agradará de nosotros primeramente. ¿Y saben qué? Bendecirá nuestro matrimonio. Amén. Va a haber paz, hermanos. ¿Sabes qué va a haber en tu matrimonio? Va a haber amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, y no habrá ley contra ese matrimonio. Proverbios 6, versículo 32, mis hermanos. Ahí adelantito. Gracias, Señor, por tu palabra. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Sí, Proverbios 6, 32. ¿Sí lo dije? Sí. ¿Sí? Ok. 33 dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El falto de entendimiento enfrentará duras consecuencias y afrentas. Mis hermanos, Dios pone el sentir que hubo en Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Despierta un temor reverente por Él cuando predicamos estos temas. Y espero que lo esté haciendo también contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, esto implica, enfrentar duras consecuencias, implica para hombres y mujeres. Porque también hay mujeres que caen en este pecado y que atraen maldición a su familia. ¿Cuántos lo reconocen? Sí. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que le presentaron a Cristo ahí en Juan capítulo 8? Por supuesto que ella estaba cometiendo este pecado con un hombre adúltero o fornicario. ¿Por qué digo fornicario? Porque hay hombres solteros que se ponen a salir con mujeres casadas. Esos son fornicarios, que hacen adulterar a la mujer. Son adúlteros también. A este hombre no lo presentaron ante Cristo. O quizás huyó dejando a la mujer enfrentar las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias de la ley según los fariseos? La iban a apedrear hasta matarla. O sea, un cobarde. Así son los fornicarios. Así son los adúlteros. Son cobardes. No, ¿tú crees que un fornicario va a ir a pedir tu mano? ¿Un adúltero? Espérame, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Déjame orar por ti. ¿No tienes papá? ¿No tienes mamá? ¿Tienes autoridades
en tu congregación, déjame ir a hablar con tus pastores. ¿Tú crees que vas a ver ese comportamiento de un varón temeroso en un fornicario? Jamás. Hagamos una ilustración. La mujer de Potifar puso sus ojos en José. Esta era una mujer desvergonzada, sin decencia y respetuosa por su propio marido. Y estaba empeñada en cometer maldad con tal de lograr obtener su objetivo, adulterar con José. Mis hermanos, ella ya tenía ese deseo en la mente desde mucho tiempo antes. Así como dice Génesis 39:10, ¿verdad? Génesis 39:10. Ahí se deja ver cómo ella arguyó desde mucho tiempo atrás lo que quería hacer. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, varón prudente, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ella en sí no cometió el acto. ¿No? Yo no lo cometí. Pero lo trajo en su mente. Ahí en su celular. En su Facebook, para que me entiendas. ¿Ah? Por mucho tiempo. Aguas. A Dios no le vamos a poder decir, yo no quería que nadie pecara cuando me tomé esas fotos sugerentes que subía ya en las redes sociales. Ellos me buscaron. Tampoco le podremos decir, como dicen algunas a su esposo, ¿verdad? Es solo un amigo, cuando el amigo ya es un amante en su mente. En cambio, José aplicó lo que todo buen cristiano debe hacer ante este pecado: huir de la fornicación y del adulterio. Ahora sí que más vale aquí correr que aquí quedó, ¿no? Y eso nos lleva al último punto, pero antes hagamos una aplicación a nuestra vida, ¿no? Punto 2. Guardo mis pensamientos, mis deseos, anhelos e intenciones, purificándolos y examinándolos a la luz de la palabra, para no codiciar a otras personas y no caer en adulterio o fornicación. Honro mi matrimonio y mi corazón para dar lo mejor a mi ayuda idónea o a mi varón, aún estando soltero, sabiendo que si Dios lo permite, estaré en este ministerio de amor y de servicio mutuo, y entonces podré ofrecer un corazón, un lecho matrimonial sin mancilla. Punto número 3. La disciplina del Señor para evitar el adulterio. La disciplina del Señor para evitar el adulterio. Mateo 5, versículos 29 al 30. Mateo 5, 29 al 30. Dice el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La expresión ocasión de caer proviene del griego escandalizo, que significa hacer caer, hacer tropezar, entrampar o incitar a pecar. Es decir, tentar. Mientras que sacar, que viene del griego exaireo, significa libertar, sacar de un lugar o arrancar de una jaula. Y cortar, del griego ekopto, significa cercenar, quitar el estorbo. Así que nuestro Señor no está estimulando a que literalmente nos volvamos tuertos o mancos.
porque aún el tuerto o el manco, pues le queda su otro ojo, ¿verdad? Para seguir pecando, ¿verdad? Su otra mano para seguir pecando. El Señor nos está estimulando a que si alguno de nuestros miembros nos está haciendo tropezar, si nuestra mente nos está incitando al pecado, la liberemos y le quitemos ese estorbo que nos está haciendo caer. ¿Pero cómo? ¿Cómo, mi hermano? Porque no voy a pecar. No, no es así, ¿eh? Hay que aplicar la de José. José no se fue hacia donde estaba el pecado, se fue en el sentido contrario, huyendo, ¿verdad?, de la fornicación y del adulterio, disciplinándonos a través de la palabra de Dios, llenándonos de la palabra. ¿Cómo me recuerda el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Para empezar, te va a limpiar, ¿no? Quítame lo adúltero, mi Señor, quítame lo fornicario. ¿Crees que pueda conceder esa petición el Señor? A Él nada, Él es imposible. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, de la santidad que viene de Dios. Eso mismo les escribió Pablo a los Corintios, ahí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación, dice Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya nuestra vida ya no nos pertenece, ya le pertenece a Cristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo mismo le decía a Timoteo que siguiera la justicia, la fe, el amor y la paz. Miren, 2 de Timoteo capítulo 2, 22. 2 de Timoteo 2, 22. Pablo le dice a su joven discípulo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora sí que ya no te juntes con adúlteros, con fornicarios, con los que te incitan al pecado. Júntate con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, como hijos de Dios, nos fortalecemos espiritualmente y con la ayuda de Dios. No en nuestras propias fuerzas, sino en su poder. Podemos detener los dardos incendiarios del enemigo. Miren lo que Pablo le escribió a los Efesios. Algunos ya hasta se lo saben. Efesios 6, versículo 16, mis hermanos. Sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe. Yo creo que Dios puede limpiarme de todo pecado, de toda maldad, si le confieso mi pecado. Si me arrepiento, ¿verdad? Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma tu espada, mi hermano. Ponte a leerla, mi hermana. Antes de que subas esas fotos, mira, así, ponte a leer la Biblia. Señora, hazme una mujer prudente. Porque muchas se saben Proverbios 31, ¿verdad? Pero no lo practican. Orando en todo tiempo. ¿Tendré que orar para subir esas fotos? Amén. Y Dios, no las subas. Hija, no las subas. Sí, Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De esa manera vas a huir de ese pecado. Miren, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en ella. Miren, yo les comparto que en ocasiones, incluso estando en oración,
A mí se me vino una imagen, un dardo incendiario del enemigo. Pero ¿saben qué hago? Yo llevo ese pensamiento cautivo a los pies de Dios. A veces estoy con los ojos cerrados, los abro. A veces estoy con los ojos abiertos y los cierro, para dejar de estar pensando en eso. ¿Y qué hace el Señor? Parece que lo disipara. Hace lo imposible. Yo lo que hago es reconozco mi pecado. Y Él, que hace todo posible, me libra de mi propia maldad. Ahora sí que aplico la de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos puede librar de esas fortalezas de pecado. Las rompe, mis hermanos. Está en su poder que lo hace, pero necesita la humildad de nosotros para que ores, para que le pidas, para que te deleites en la palabra. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez, ese orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Lo que el Señor nos está diciendo es que nos sujetemos firmemente a Él en todo momento. Él es la roca de nuestra salvación, para que cuando nos venga alguna tentación tengamos discernimiento, humildad, para humillarnos y arrepentirnos de toda maldad y ser librados de las acechanzas del enemigo. Resistir al diablo y huirá de ustedes, escribe el apóstol Santiago, ¿no? Y Él, el Señor, como poderoso gigante, irá delante de nosotros ganando toda batalla que hubiésemos perdido en nuestras propias fuerzas. Lo único que debemos hacer es confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues apliquemos lo que escribió Pedro, ¿verdad? Ahí en Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso el Señor, a través de su amada iglesia, esto que estamos recibiendo, mis hermanos, es un acto de amor de Dios a través de la iglesia. También pone diferentes medios a través de la iglesia. El Señor pone diferentes medios de santificación para que constantemente estemos atentos unos de otros, que nos soportemos unos a otros y nos ayudemos mutuamente a permanecer en santidad. Ya envió el plan de lectura el hermano, al rato. El pastor ya envió la predicación del jueves, al rato la escucho. No, mis hermanos, aprovechemos esa oportunidad. Ya envió la ayuda del Señor. Vamos a ver el videito ahí de Salmo 133. Vamos a ver. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma. Poniendo, ¿verdad?, nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Eso hace el Señor. El Señor dice, mírame, es aquí. Pon tus ojos en mí. Aplicación a mi vida, mis hermanos. Confío plenamente en que Dios, que es todopoderoso, pueda ayudarme a vencer cualquier gigante de la tentación que se levante en mi contra.
Me sujeto intencionalmente al Señor a través de todos los medios con que puedo establecer comunión con Él, confesando mis pecados cada día para ser limpio de mi maldad. Estoy consciente que el adulterio es un pecado corrosivo que me aleja de Dios, que afecta mi vida, la de mi familia y la de la iglesia. Vamos concluyendo, mis hermanos. El Señor nos está haciendo un fuerte llamado al arrepentimiento, a purificarnos de toda contaminación de la carne, a través de reconocer que en ocasiones le hemos dado cabida a este pecado. Solteros y casados. Él, a través de esta enseñanza, nos hizo ver que Cristo vino para darle plenitud a la ley y nos invita a ser como Él, a tener el comportamiento santo que Él tiene. Cristo es la plenitud de la verdad y nos habla de esta manera. ¿Saben por qué? Porque es muy intencional con su amada iglesia. Si pudiéramos verlo a Él, se compadece de su iglesia. Tendría la mirada más amorosa, a tal grado que si tú le fallas, fallarle a Él te daría tristeza. Él nos ama y quiere presentársela a sí mismo, a su iglesia, como una iglesia pura y sin mancha. Y eso incluye a cada miembro de su iglesia, a todos los matrimonios que son una familia, a los que están solteros, a todos los jóvenes y hasta a los niños. Él quiere que seamos limpios de toda maldad. Quiere que estemos atentos, como atalayas, constantemente llenando nuestras lámparas de aceite fresco. Pero mi hermano, mi hermana, si hoy el Señor te habló y reconoces que te has estado deslizando o que no tienes control en esta área de tu vida, yo te invito a que nos humillemos delante de Él y le digamos que necesitamos su ayuda. Reconozcamos, ¿verdad?, que separados de Él, nada bueno podemos hacer. Vamos a orar, mis hermanos, si gustan ponerse de pie. Yo te invito, mi hermano, que si tienes la necesidad de hincarte, de levantar tus manos, lo puedes hacer. Estamos en la iglesia y estamos frente al altar del Señor, mis hermanos. Y Él está viendo nuestro corazón. Y si algo nos falta, Él puede quebrantar nuestro corazón, sanar también nuestro corazón. Humillémonos, mis hermanos, delante de Él. Señor, te damos gracias por el gran amor que tú le tienes a tu iglesia. Gracias porque pacientemente tu voz resuena con autoridad desde la eternidad. Gracias, hoy recordamos las palabras de plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el monte, en el sermón del monte. Gracias porque nos has redarguido, Señor, de pecado. Y Señor, queremos reconocer que somos débiles y que cuando nos alejamos de ti, nada bueno podemos hacer. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Y Señor, intencionalmente queremos decirte que queremos amar y guardar tu ley con todo nuestro corazón. Límpianos de toda maldad. Señor, aquí estamos. Nos humillamos delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas. Y ayúdanos, límpianos de toda maldad.
Hoy nos has hecho ver, Señor, que el mundo muchas veces diluye, Señor, nuestra santidad y nos lleva al orgullo, a la autojustificación. Perdónanos, ayúdanos a estar alertas. Perdónanos por nuestros comportamientos, Señor, sensuales, que provocan a otros al pecado. Límpianos más y más de nuestra maldad, Señor. Que un espíritu de bondad hacia nuestro prójimo nos conduzca. Perdónanos, Señor. Limpia tu iglesia, Señor. Limpia tu congregación aquí en Milpalta, Señor. Ayúdanos. A cada miembro, Señor, a cada matrimonio que está aquí. Señor, permite que renueven su amor a través de guardar tu palabra, de atesorarla. Que cada uno de ellos elija lo mejor para llevarlo, que verdaderamente sean una ayuda idónea y un varón, una cabeza, Señor, que lidere hacia tu santidad. Señor, únelos a través de tu verdad. Que cada uno examine su corazón, su comportamiento, no solo en lo público, también en lo secreto, Señor. Examinen lo que tienen en sus redes sociales, lo que mandan como mensajes, Señor, lo que reciben. ¿A quiénes, Señor? ¿A quiénes escuchan? Señor, ayúdanos. Limpia tu iglesia, limpia de toda maldad, de toda condenación a tu iglesia. Tú nos estás llamando. Y es tal el amor que nos tienes, que nos has exhortado, Señor. Con qué paciencia exhortas a tu amada iglesia. La anhelas con un amor celoso, que tú quieres que se entregue a ti tu iglesia, de la cual somos parte. Como una novia pura, sin mancha, sin arruga, que sepa esperar, que sepa ser fiel, que te ame, que tenga un temor reverente para ti, Señor. Ayúdanos a cada uno, a los matrimonios, a los solteros, a aquellos que tienen ese anhelo, Señor, por unirse en matrimonio, que no se diluyan, Señor, que sepan esperar, que sepan orar, que sepan conservar su lecho matrimonial sin mancillas, Señor. Y que digan, que sepan, yo supe mantenerme así fiel gracias a ti, Cristo, porque tú me enseñaste a ser fiel. Gracias. Tú nos has enseñado a ser fieles, a ser leales, a defender la verdad, a amar de verdad. Eres tú, Señor, es tu gran amor que produce armonía, unión, que produce que verdaderamente podamos convivir. Y en esa armonía, Señor, en esa armonía tú derramas bendiciones y vida eterna en tu iglesia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Sigue limpiando a tu iglesia. Síguela conduciendo, Señor. Tú eres nuestro fiel pastor. Tú eres nuestro amado Señor. Guíanos, que tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Y Señor, ten piedad de cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, si está en tu corazón, alza tus manos al cielo y dile, Señor, límpiame de toda maldad. Yo me entrego a ti. Yo quiero ser fiel a ti. Enséñame a ser como tú. Yo quiero ser fiel, guardarme en todo momento. Yo quiero honrarte. Y yo quiero bendecir a mi esposo, a mi esposa. Si lo tienes allá a un lado, tómalo de la mano. Y díganse uno al otro, yo voy a elegir lo mejor para bendecirte.
porque el amor de Dios renueva el amor que yo te tengo a ti. Si estás soltero, si estás soltera, dile al Señor: yo me mantendré fiel a ti, sabiendo que tú, Señor, estás formando a mi ayuda idónea, a mi varón, para que formemos una familia, un matrimonio que te honre, en el cual tú puedas depositar una herencia, hijos, una herencia que te ame, que te adore, nietos, y que tu obra se siga multiplicando, que tu palabra corra y sea glorificada, así como lo ha sido en nuestros corazones. Vamos a alabarle, mis hermanos. A ti toda la gloria, mi Señor. Se conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí, porque contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vamos, dile. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Levanta tus manos y dile: crea en mí, y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, y renueva en mí un espíritu recto. Oh, ten piedad de mí, Señor. Hemos pecado contra ti nada más, pero venimos a tu trono de gracia, Rey. Dile: ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame
Señor. Pecado, he fallado, he dejado llevar por mis deseos. Dile, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Levanta tus manos y dile, sé propicio a mí, Señor, en esta noche. He pecado, Dios, he fallado delante de ti. Crea en mí un corazón limpio en tu trono de gracia para encontrar oportuno socorro. Para decir una vez más, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, vamos, dice amor. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Y crea en mí, oh Dios, y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Sea nosotros un espíritu recto que te agrade, Señor. Límpianos, Señor. Gracias. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Amén. Gracias a Dios, pues nos despedimos de la transmisión. Si es la voluntad del Señor, nos vemos aquí el jueves, hay servicio general, y también el domingo. Que Dios les bendiga y en las diferentes redes sociales. Bendiciones.